y selección, incluso aplicada al golf, me pareció no menos incompatible con la familia Simonet de lo que lo sería, acompañado del adjetivo natural, con un texto anterior en varios siglos a los trabajos de Darwin. Lapso de tiempo me pareció mejor augurio todavía. Por último, la evidencia de trastornos que yo desconocía, pero idóneos para autorizarme todas las esperanzas, se me hizo palmaria cuando Albertín me dijo, en el tono satisfecho de quien sabe que su opinión no es indiferente: eso es, a mi juicio, lo mejor que podía suceder. Estimo que es la mejor solución, la solución elegante. Era una novedad tal, era de forma tan visible un aluvión que permitía sospechar los rodeos más caprichosos por terrenos en otro tiempo desconocidos para ella que, desde las palabras, a mi juicio, atraje hacia mí a Albertín, y al estimo la senté en mi cama. No es infrecuente que, al casarse con un hombre muy culto, mujeres poco cultivadas reciban como dote expresiones semejantes, y poco después de la metamorfosis que sigue a la noche de bodas, cuando hacen sus visitas y se muestran reservadas con sus antiguas amigas, se observa con asombro que se han hecho mujeres y, al decretar que cierta persona es inteligente, ponen dos L's en la palabra inteligente. Mas eso es precisamente la señal de un cambio, y me parecía que entre las nuevas expresiones y el vocabulario del Albertín que yo había conocido había todo un mundo, un vocabulario cuyas mayores audacias eran decir de una persona extravagante: es un tipo, o si a Albertín le proponían jugar, no tengo dinero que perder, o incluso si determinada amiga le hacía un reproche que no le parecía justificado: de veras me pareces magnífica. Frase dictada en estos casos por una especie de tradición burguesa no menos antigua que el Magnificat mismo, y que una muchacha algo irritada y segura de su propio derecho emplea, como suele decirse, con toda naturalidad, es decir, porque las ha aprendido de su madre, lo mismo que sus oraciones o a saludar. Todas estas, Madame Montaigne se las había inculcado al mismo tiempo que el odio a los judíos y el aprecio por el negro, con el que una siempre está elegante y correcta, incluso sin que Madame Montaigne se lo hubiese enseñado formalmente, sino de la forma en que se modela por el gorjeo de los jilgueros padres el de los jilguerillos recién nacidos, de suerte que terminan convirtiéndose en auténticos jilgueros. Pese a todo, selección me pareció halógeno y estimo alentador. Albertín ya no era la misma, y por lo tanto quizá no actuaría, no reaccionaría de la misma manera. No solo ya no estaba enamorado de ella, sino que ni siquiera debía temer, como había podido ocurrir en Balbec, romper una amistad que, de mi parte, había dejado de existir. No cabía la menor duda de que hacía mucho tiempo había llegado a serle del todo indiferente. Me daba cuenta de que para ella ya no formaba parte de la pandilla, que tanto había buscado tiempo atrás y que tan feliz me había hecho luego, cuando conseguí unirme a ella. Además, como de Albertín no emanaba ahora, como en Balbec, una expresión de franqueza y de bondad, no tenía yo demasiados escrúpulos. Creo, sin embargo, que lo que contribuyó a decidirme fue un último descubrimiento filológico, cuando, al seguir añadiendo un nuevo eslabón a la cadena externa de palabras bajo la que escondía mi íntimo deseo, hablaba yo, pero ahora, con Albertín, en la esquina de mi cama, de una de las chicas de la pandilla más menuda que las otras, pero de todos modos bastante graciosa para mi gusto. Sí, me respondió Albertín, parece una pequeña musmé. Con toda probabilidad, cuando yo había conocido a Albertín, la palabra musmé le era desconocida. Era verosímil que, si las cosas hubieran seguido su curso normal, nunca lo hubiese aprendido, y yo no habría visto en ello ningún inconveniente, porque no hay vocablo más horripilante. Al oírlo se siente el mismo dolor de muelas que si uno se mete en la boca un trozo demasiado grande de helado. Pero en Albertín, con lo bonita que era, ni siquiera musmé podría desagradarme. En cambio, me pareció revelador, si no de una iniciación exterior, al menos de una evolución interna. Por desgracia, era la hora en que hubiera debido despedirme de ella si quería que volviese a tiempo para la cena y levantarme yo también con tiempo suficiente para la mía. Era François quien la preparaba. No le gustaba que se quedase esperándome, y ya debía de parecerle contrario a uno de sus artículos de su código que Albertín, en ausencia de mis padres, me hubiese hecho una visita tan prolongada y que iba a retrasarlo todo. Pero ante Musmé todas estas razones se desvanecieron, y me apresuré a decir: ¿sabe?
No tengo cosquillas, en absoluto. Podría hacerme usted cosquillas durante 1 hora y yo ni siquiera lo sentiría. ¿De veras? Se lo aseguro. Debió de comprender sin duda que mis palabras eran la expresión torpe de un deseo, porque en el tono de quien os ofrece una recomendación que no os atrevéis a pedir, pero que vuestras palabras le han demostrado que podía seros útil. ¿Quiere que pruebe? Dijo con la humildad de la mujer. Si quiere, pero entonces sería más cómodo que se tumbase usted del todo en mi cama. Así, no, échese más adentro. Pero ¿no le pesó demasiado? Cuando terminaba esta frase se abrió la puerta y entró François trayendo una lámpara. Albertín apenas tuvo tiempo de volver a sentarse en la silla. Quizá François había elegido aquel momento para ponernos en un aprieto, después de haber estado escuchando a la puerta o incluso mirando por el ojo de la cerradura. Mas no era preciso hacer semejante suposición. Podía ser que François no tuviese el menor interés en cerciorarse con sus propios ojos de lo que su instinto había debido de olfatear de sobra, porque, a fuerza de vivir conmigo y con mis padres, el temor, la prudencia, la atención y la astucia habían terminado por darle de nosotros esa especie de conocimiento instintivo y casi adivinatorio que tiene de la mar el marinero, del cazador la caza, y de la enfermedad, si no el médico, al menos con frecuencia el enfermo. Todo lo que llegaba a saber habría podido dejar pasmado, igual que el alto nivel de ciertos conocimientos en los antiguos, dada la casi inexistencia de medios de información que poseían. Los de François no eran más numerosos, unas pocas frases que apenas formaban la 20ª parte de nuestra conversación en la mesa, cogidas al vuelo por el mayordomo y transmitidas de manera inexacta a la cocina. Hasta sus mismos errores se debían, como los de ellos, como las fábulas a las que prestaban fe Platón, a una falsa concepción del mundo y a ideas preconcebidas antes que a la insuficiencia de los recursos materiales. Así es como, aun en nuestros días, los mayores descubrimientos sobre la vida de los insectos han sido hechos por un sabio que no disponía de ningún laboratorio, de ningún aparato. Pero, si las dificultades debidas a su posición de doméstica no le habían impedido de adquirir una ciencia indispensable para el arte que constituía su fin y que consistía en confundirnos al comunicarnos sus resultados, la coacción había hecho más. El obstáculo no se había contentado en ese caso con no paralizar el desarrollo, había contribuido poderosamente a él. Desde luego, François no descuidaba ningún coadyuvante, el de la visión y el de la actitud, por ejemplo, dado que, a pesar de no creer nunca lo que le decíamos y que deseábamos que creyera, admitía sin sombra de duda lo más absurdo que cualquier persona de su misma condición le contase y que al mismo tiempo pudiese chocar con nuestras ideas, así como su modo de escuchar nuestras aserciones daba testimonio de su incredulidad. Así el acento con que refería, aprovechando el discurso indirecto que le permitía lanzarnos impunemente las peores injurias, la historia de una cocinera que le había contado que había amenazado a sus amos y conseguido de ellos, tratándolos delante de todo el mundo de basura, mil favores, demostraba que para ella era palabra del Evangelio. François llegaba a añadir: yo, si hubiera sido esa señora, me habría sentido ofendida. Y de nada servía que, a pesar de nuestra escasa simpatía originaria por la señora del cuarto, nos encogiésemos de hombro como ante una fábula inverosímil, ante aquel relato de un ejemplo tan malo. Al hacerlo, la narradora sabía imprimirle el tono perentorio y tajante de la más indiscutible y más exasperante afirmación. Pero sobre todo, así como los escritores alcanzan a menudo un poder de concentración del que los hubiera dispensado el régimen de la libertad política o de la anarquía literaria, cuando están atados por la tiranía de un monarca o de una poética, por la severidad de las reglas prosódicas o de una religión de Estado, así François, en la imposibilidad de respondernos en términos explícitos, hablaba como Tiresias y hubiese escrito como Tácito. Sabía comprimir todo lo que no podía expresar directamente en una frase que no podíamos incriminar sin acusarnos, en menos de una frase, incluso en un silencio, en la forma en que colocaba un objeto. Así, cuando por descuido
Me ocurría dejar sobre mi mesa, en medio de otras cartas, una concreta que François no hubiera debido ver, por ejemplo, porque en la carta se hablaba de ella con una malevolencia que hacía presumir una tan grande hacia ella en el destinatario como en quien la escribía. Si por la noche volvía yo a casa preocupado e iba derecho a mi cuarto, sobre mis cartas cuidadosamente ordenadas en una pila perfecta, el documento comprometedor saltaba en el acto a mis ojos con la misma inmediatez con que debía de haber saltado a los de François, que los había puesto encima de todo, que lo había puesto encima de todo, casi aparte, en una evidencia que era un lenguaje, que tenía una elocuencia propia y que desde la puerta me hacía estremecerme como un grito. François sobresalía en preparar estas puestas en escena destinadas a instruir también al espectador, estando ella ausente, que éste ya sabía que ella lo sabía todo cuando luego François hacía su entrada. Tenía, para hacer hablar así a un objeto inanimado, el arte a la vez genial y paciente de Irving y de Frédéric Lemaître. En aquel momento, mientras sostenía por encima de Albertine y de mí la lámpara encendida, que no dejaba en la sombra ninguna de las depresiones todavía visibles que el cuerpo de la joven había cavado en el cubrepiés, François parecía encarnar la justicia iluminando el crimen. La cara de Albertine no perdía nada con aquella iluminación. Descubría sobre sus mejillas el mismo barniz soleado que me había fascinado en Balbe. Aquel rostro de Albertine, cuyo conjunto tenía algunas veces por fuera una especie de palidez lívida, revelaba por el contrario, a medida que la lámpara iba iluminándolas, unas superficies tan brillantes, tan uniformemente coloreadas, tan resistentes y tan tersas, que habrían podido compararse con las carnaciones compactas de ciertas flores. Sorprendido, sin embargo, por la inesperada entrada de François, exclamé: ¿cómo? ¿Ya la lámpara? Dios mío, qué viva es la luz. Mi objetivo con la segunda de estas frases era, sin duda, disimular mi turbación. Con la primera, disculpar mi retraso. François respondió con una ambigüedad cruel: ¿Quiere que la pago? ¿La pego? Me susurró al oído Albertine, dejándome fascinado por la vivacidad familiar con que, tomándome a la vez por maestro y por cómplice, insinuó aquella afirmación psicológica en el tono interrogativo de una duda gramatical. Cuando François hubo salido del cuarto y Albertine volvió a sentarse en mi cama: ¿sabe de qué tengo miedo?, le dije. De que si seguimos así no podré por menos que besarla. Sería una hermosa desgracia. No obedecí de inmediato a esta invitación. Otro incluso hubiera podido encontrarla superflua, porque Albertine tenía una pronunciación tan carnal y tan dulce que, con solo hablaros, ya daba la impresión de besaros. Una palabra suya era un favor y una conversación te cubría de besos. Y sin embargo, qué agradable era para mí aquella invitación. También lo habría sido de habérmela hecho alguna otra chica bonita de la misma edad, pero que Albertine me resultase ahora tan fácil me causaba algo más que placer, una confrontación de imágenes impregnadas de belleza. Me acordaba, ante todo, de Albertine delante de la playa, casi pintada sobre el fondo del mar, dotada a mis ojos de una existencia más real que esas visiones de teatro en las que no se sabe si, en vez de la actriz que aparece en el programa, hemos de vernoslas con una figurante que en ese momento la sustituye o con una simple proyección. Luego, la mujer verdadera se había destacado del haz luminoso, había venido a mí, pero solo para que pudiese percatarme de que en el mundo real no tenía nada de esa facilidad amorosa de la que se le suponía impregnada en el cuadro mágico. Yo había aprendido que no era posible tocarla, besarla, que solo se podía hablar con ella, que para mí no era una mujer del mismo modo que no son unas uvas de jade, decoración incomestible de las mesas de antaño. Y he aquí que, en un tercer plano, se me parecía real, como en el segundo encuentro que con ella había tenido, pero fácil como en el primero, fácil y tanto más deliciosa cuanto que durante mucho tiempo había creído que no lo era. El aumento de mi saber sobre la vida menos uniforme, menos simple de lo que al principio había creído, desembocaba provisionalmente en el agnosticismo. ¿Qué se puede afirmar si lo que al principio se había creído probablemente se ha mostrado luego falso y en una tercera fase ha resultado verdadero? Y yo, no había llegado al final de mis descubrimientos con Albertine. En cualquier caso, incluso de no haberse producido la fascinación novelesca de aquella enseñanza, de una mayor riqueza de planos descubiertos uno tras otro por la vida,
fascinación opuesta a la que saboreaba Saint-Loup durante las cenas de Rivebelle, al volver a encontrar entre las máscaras de que la existencia había superpuesto en un semblante tranquilo unos rasgos sobre los que en otro tiempo había impregnado sus labios. La idea de que besar las mejillas de Albertine era algo posible implicaba para mí un placer tal vez mayor aún que el de besarlas. ¿Qué diferencia entre poseer a una mujer sobre la que solo se aplica nuestro cuerpo, porque no es más que un trozo de carne, y poseer a la muchacha que se divisaba en la playa junto a sus amigas ciertos días, sin siquiera saber por qué precisamente esos días y no otros, y temblando precisamente por ello de no volver a verla? La vida había sido lo bastante complaciente como para revelaros en toda su dimensión la novela de aquella muchachita. Os había presentado para observarla un instrumento de óptica, luego otro, y añadido el deseo carnal, el complemento que lo centuplica y lo diversifica de esos deseos más espirituales y menos saciables que no salen de su torpor y lo dejan irse únicamente cuando ese deseo solo pretende apoderarse de un pedazo de carne, pero que cuando está en juego la posesión de toda una zona de recuerdos de la que sentían nostálgicamente exiliados, levantan a su lado una tempestad, lo amplifican. No pueden seguirlo hasta la realización, hasta la asimilación. Imposible es la forma en que es deseada de una realidad inmaterial, mas esperan en ese deseo a medio camino y en el momento del recuerdo, del regreso, vuelven a darle escolta. Besar en lugar de las mejillas de la primera que pasa, por frescas que sean, pero anónimas, sin misterio, sin prestigio, aquellas otras que durante tanto tiempo habían sido objeto de mis sueños, sería conocer el gusto, el sabor de un color innumerables veces contemplado. Hemos visto una mujer, simple imagen en el decorado de la vida, perfilada como Albertine contra el mar, y luego podemos desgajar esa imagen, ponerla junto a nosotros, y ver poco a poco su volumen, sus colores, como si lo hubiésemos hecho pasar tras los cristales de un estereoscopio. Por eso las mujeres algo difíciles, esas que no conseguimos poseer enseguida, de las que al principio no sabemos siquiera si podremos poseerlas alguna vez, son las únicas interesantes, porque conocerlas, acercarse a ellas, conquistarlas, es hacer variar de forma, de magnitud y de relieve la imagen humana. Es una lección de relativismo en la apreciación de un cuerpo, de una mujer, bella de percibir de nuevo cuando ha recobrado su delgadez de silueta en el decorado de la vida. Las mujeres que primero conocemos en casa de una alcahueta carecen de interés, porque permanecen invariables. Por otra parte, Albertine tenía ligadas en torno a sí todas las impresiones de una secuencia marítima que me era particularmente cara. Sentía que en las dos mejillas de la muchacha habría podido besar toda la playa de Balbec. Si de veras me permite que la bese, preferiría dejarlo para más tarde y elegir bien mi momento, con tal de que entonces no olvide que me lo ha permitido. Necesito un vale por un beso. Tengo que firmarlo, y si lo utilizase ahora mismo, podría tener otro más tarde. Me hace gracia usted con sus vales. Se lo volveré a firmar de vez en cuando. Dígame una cosa más. ¿Sabe? En Balbec, cuando aún no la conocía, con frecuencia tenía usted una mirada dura, astuta. ¿No podría decirme en qué pensaba en esos momentos? Ah, no me acuerdo de nada. Mire, para ayudarla, un día su amiga Giselle saltó a pies juntillas por encima de la silla en que estaba sentado un señor viejo. Trate de recordar lo que pensó en ese momento. Giselle era con la que menos trato teníamos. Era de la banda, sí, pero era de la banda, si usted quiere, pero no del todo. Debí de pensar que era muy maleducada y ordinaria. Ah, ¿eso es todo? Antes de besarla, bien hubiera querido poder llenarla de nuevo del misterio que para mí tenía en la playa antes de conocerla, volver a encontrarla en ella, en el país en que ella había vivido antes. Si no la conocía, al menos podría insinuar en su lugar todos los recuerdos de nuestra vida en Balbec, el fragor del oleaje rompiendo bajo mi ventana, los chillidos de los niños. Pero, dejando resbalar mi mirada sobre el delicioso globo rosa de sus mejillas, cuyas superficies dulcemente curvadas iban a morir a los pies de los primeros plegamientos de sus hermosos cabellos negros que corrían en agitadas cordilleras, alzaban sus contrafuertes escarpados y modelaban las ondulaciones de sus valles, hube de decirme,
Por fin, ya que no lo conseguí en Baalbek, voy a conocer el sabor de la rosa desconocida que son las mejillas de Albertín. Y puesto que los círculos que podemos hacer atravesar a las cosas y a los seres en el curso de nuestras existencias no son demasiado numerosos, ¿acaso pueda considerar la mía en cierto modo realizada cuando, haciendo salir de su lejano marco el rostro florido que había elegido entre todos, lo haya llevado a este nuevo plano donde por fin lo conoceré a través de los labios? Me decía esto convencido como estaba de que existe un conocimiento a través de los labios. Me decía que estaba a punto de conocer el sabor de aquella rosa carnal, porque no había pensado que el hombre, criatura evidentemente menos rudimentaria que el erizo de mar o incluso la ballena, sigue careciendo sin embargo de cierto número de órganos esenciales y en particular no posee ninguno que sirva para besar. Suple la ausencia de ese órgano a través de los labios, y así acaso llegue a un resultado algo más satisfactorio que si se viese reducido a acariciar a la amada con una defensa córnea. Mas los labios, hechos para llevar al paladar el sabor de lo que les tienta, debe contentarse, sin comprender su error ni confesar su decepción, con vagar por la superficie y chocar con el cierre de la mejilla impenetrable y deseada. Además, en ese momento, el contacto mismo de la carne, los labios, incluso en hipótesis de que se volviesen más expertos y mejor dotados, no dejarían desde luego gustar mejor el sabor que la naturaleza les impide actualmente captar, porque en esa zona desolada en que no puede encontrar su alimento están solos. Primero la mirada y después el olfato los han abandonado hace mucho. Al principio, a medida que mi boca se fue acercando a unas mejillas que mis miradas les habían propuesto besar, estas últimas vieron, al desplazarse, unas mejillas nuevas. El cuello, visto más de cerca y como con lupa, mostró en su grueso grano una robustez que modificó el carácter del rostro. Las últimas aplicaciones de la fotografía, que tienden a los pies de una catedral todas las casas que tantas veces nos parecieron de cerca casi tan altas como las torres, hacen maniobrar sucesivamente como un regimiento por filas en orden disperso en masas compactas los mismos monumentos, acercan una contra otra las dos columnas de la piazzetta hace un momento tan distante, alejan la cercana salute y sobre un fondo pálido y degradado logran comprimir un horizonte inmenso bajo un arco de un puente en el vano de una ventana, entre las hojas de un árbol situado en primer plano y de un tono más vigoroso. Dan como sucesivos marcos a una misma iglesia las arcadas de todas las demás. No veo nada más que pueda, en la misma medida que el beso, hacer surgir de lo que creíamos una cosa de aspecto definido, las otras 100 cosas que también son ellas, desde el momento en que cada una se refiere a una perspectiva no menos legítima. En resumen, así como en Baalbek Albertín me había parecido a menudo distinta, ahora, como si al acelerar prodigiosamente la rapidez de los cambios de la perspectiva y de los cambios de coloración que nos ofrece una misma persona en nuestros diversos encuentros con ella, hubiese querido yo condensar todos en unos pocos segundos para recrear experimentalmente el fenómeno que diversifica la individualidad de un ser y saca unas de otras, como de un estuche, todas las posibilidades que encierra. Durante el breve trayecto de mis labios hacia su mejilla, fueron 10 albertines lo que vi. Al ser aquella única muchacha, como una diosa de varias cabezas, lo que yo había visto en último lugar, si intentaba acercarme a ella, cedía el sitio a otra. Al menos, mientras no la hubiese tocado, podía ver aquella cabeza, y un ligero perfume llegaba de ella hasta mí. Mas, ay, pues para el beso nuestras narices y nuestros ojos están tan mal situados como mal hechos nuestros labios. De repente mis ojos dejaron de ver y mi nariz, al aplastarse, dejó a su vez de percibir cualquier olor. Y sin por eso conocer mejor el sabor de rosa deseado, supe, por estos detestables signos, que por fin estaba besando la mejilla de Albertín. Era porque representábamos, figurada por la revolución de un sólido, la escena inversa de la de Baalbek, dado que yo
Estaba tumbado mientras ella, de pie, podía esquivar un ataque brutal y dirigir el placer a su aire, por lo que ahora me dejó coger con tanta facilidad, lo que tiempo atrás me había negado con un gesto tan severo. Indudablemente, de aquel gesto de otro tiempo, la expresión voluptuosa asumida hoy por su rostro al acariciarse mis labios solo difería, al acercarse mis labios, solo difería por una desviación infinitesimal de líneas, pero en la que puede caber toda la distancia existente entre el gesto de un hombre que remata a un herido y el de otro que le socorre, entre un retrato sublime y otro espantoso, sin saber si debía atribuir el honor y estar agradecido por su cambio de actitud a algún bienhechor involuntario que, uno de aquellos meses últimos, en París o en Balbec, había trabajado para mí. Pensé que la posición en que estábamos colocados era la causa principal de aquel cambio. Fue otra, sin embargo, la que me proporcionó Albertine. Exactamente esta. Lo cierto es que aquella vez, en Balbec, yo no le conocía. Podía creer que usted tenía malas intenciones. Esta razón me dejó perplejo. Al dármela, Albertine era sin duda sincera. ¿Cuánto le cuesta a una mujer reconocer en los movimientos de sus miembros, en las sensaciones experimentadas por su cuerpo, durante una entrevista solas con un compañero, la desconocida culpa en que temblaba de que un extraño premeditase hacerla caer? En todo caso, cualquiera que fuesen las modificaciones ocurridas desde hacía un tiempo en su vida, quizá capaces de explicar que hubiese otorgado fácilmente a mi deseo momentáneo y puramente físico lo que en Balbec había negado horrorizar a mi amor, otra mucho más sorprendente se produjo en Albertine esa misma noche, tan pronto como sus caricias me hubieron llevado a la satisfacción, de la que desde luego debió de darse cuenta y de la que yo había llegado a temer que provocase en ella el breve movimiento de repulsión y pudor ofendido que había tenido Gilbert en un momento semejante detrás del macizo de laureles en los Campos Elíseos. Ocurrió todo lo contrario. En el momento en que la había hecho tumbarse en mi cama y había empezado a acariciarla, Albertine ya había asumido una expresión que yo no le conocía, de buena voluntad dócil, de sencillez casi pueril, borrando de su rostro todas las pretensiones habituales. El instante que precede al gozo, análogo en esto al que sigue a la muerte, había devuelto a sus rasgos rejuvenecidos la inocencia, por así decir, de la primera edad. De hecho, toda persona cuyo talento resulta puesto de repente en juego se vuelve modesta, diligente y encantadora, sobre todo si, gracias a ese talento, sabe darnos un gran placer. Ella misma es feliz, quiere dárnoslo más completo, pero en aquella expresión nueva del rostro de Albertine había algo más que desinterés, conciencia y generosidad profesionales, una especie de dedicación convencional y repentina. Y no sólo era su propia infancia a donde había vuelto, sino más lejos, a la juventud de su raza, muy distinta de mí, que no había deseado otra cosa que un alivio físico por fin alcanzado. Albertine parecía convencida de que, de su parte, había existido cierta grosería por creer que el placer material no fuese acompañado de un sentimiento moral y marcase el fin de algo. Ella, que tanta prisa tenía hace un rato, ahora, sin duda por pensar que los besos implicaban el amor y que el amor prevalece sobre cualquier otro deber, decía cuando yo le recordaba su cena: «Pero si eso no importa nada, tengo todo el tiempo del mundo». Parecía molesta por tener que levantarse inmediatamente después de lo que acababa de hacer, molesta por buena educación, de la misma manera que François, cuando había creído, sin tenerse, que debía aceptar con una alegría decente el vaso de vino ofrecido por Dupin, no se hubiese atrevido a marcharse nada más beber el último sorbo, por más que un deber imperioso lo hubiese reclamado. Albertine, y esta era acaso, junto a otra que más tarde veremos, una de las razones que, sin yo saberlo, me había hecho desearla, era una de las encarnaciones de la pequeña campesina francesa cuyo modelo está en la piedra de San Andrés de Champs, de François, que sin embargo no tardaría en convertirse en su mortal enemiga,
Reconocí en ella la cortesía hacia el huésped y el forastero, la decencia, el respeto al nivel social. A François, que, desde la muerte de mi tía, creía que solo podía hablar en tono lastimero, en los meses que precedieron a la boda de su hija le había parecido chocante, cuando ésta paseaba con su prometido, que no la cogiese del brazo. Inmovilizada a mi lado, Albertine me decía: «Tiene un pelo bonito, tiene unos ojos hermosos, es usted un encanto». Cuando, después de haberle hecho notar que era tarde, añadí: «¿No me cree?», me respondió, cosa que acaso fuera verdad, pero solo desde hacía 2 minutos y por algunas horas: «Yo siempre le creo». Me habló de mí, de mi familia, de mi medio social. Me dijo: «Oh, sé que sus padres conocen a gente muy bien. Es usted amigo de Robert Forestier y de Suzanne Delage». Al momento esos nombres no me dijeron absolutamente nada, pero de repente recordé que sí, que en los Campos Elíseos yo había jugado con Robert Forestier, a quien no había vuelto a ver. En cuanto a Suzanne Delage, era la sobrina nieta de Madame Blandaise, y una vez había tenido que ir yo a una clase de baile e incluso a representar un pequeño papel en una comedia de salón, en casa de sus padres. Pero el miedo a sufrir un ataque de risa y a sangrar por la nariz me lo habían impedido, de modo que nunca la había visto. A lo sumo, en el pasado, había creído comprender que la institutriz con penacho de plumas de los Swann había estado en casa de sus padres, pero quizás solo se tratase de una hermana de esa institutriz o de una amiga. Hice presente a Albertine que Robert Forestier y Suzanne Delage ocupaban muy poco espacio en mi vida. Puede ser, su madre y la de ellos están muy unidas, y eso me permite situarle a usted. Me cruzo a menudo con Suzanne Delage en la avenida Messine. Tiene chic. Nuestras madres solo se conocían en la imaginación de Madame Montaigne, quien, habiendo sabido que yo había jugado en otro tiempo con Robert Forestier, al que, según parece, yo le recitaba versos, había llegado a la conclusión de que estábamos unidos por relaciones familiares. Según me había contado, al oír el nombre de mi madre, nunca dejaba de decir: «Ah, sí, es del mundo de los Delage, de los Forestier, etc., atribuyendo a mis padres un honor al que no tenían ningún derecho. Por lo demás, las nociones sociales de Albertine eran increíblemente estúpidas. Creía a los Simonets con 2 Ns inferiores, no solo a los Simonets con una sola N, sino a todas las demás personas posibles. Que alguien lleve el mismo apellido de uno sin ser de la familia es una excelente razón para despreciarlo. Claro que hay excepciones. Puede ocurrir que 2 Simonets, presentados el uno al otro en una de esas reuniones en las que se cede a la necesidad de hablar por hablar y en que, por otra parte, se siente uno lleno de disposiciones optimistas, por ejemplo, en un cortejo fúnebre que se dirige al cementerio, viendo que llevan el mismo apellido, busquen con benevolencia recíproca y sin resultado si no tienen algún lazo de parentesco. Pero es solo una excepción. Hay muchos hombres poco respetables, pero no lo sabemos o no nos preocupamos. Mas si debido a la homonimia nos llegan ciertas cartas destinadas a ello, o viceversa, empezamos a desconfiar muchas veces con razón de lo que vale. Tenemos confusiones, las prevenimos con una mueca de disgusto si alguien nos habla de ellos. Cuando leemos nuestro apellido llevado por ellos en el periódico, nos parece que lo han usurpado. Los pecados de los demás miembros del cuerpo social nos dejan indiferentes. No hacemos lo mismo con los de nuestros homónimos. El odio que dedicamos a los otros Simonet es más fuerte precisamente porque no es individual, sino que se transmite hereditariamente. Al cabo de 2 generaciones, solo recordamos la mueca insultante que los abuelos tenían hacia los otros Simonet. Ignoramos la causa. No nos asombraría saber que todo empezó con un asesinato, hasta el día, no tan raro, en que entre una Simonet y un Simonet que no tienen nada de parientes, todo eso acaba en boda. No solo me habló Albertine de Robert Forestier y de Suzanne Delage, sino que, espontáneamente, por un deber de confidencia que la intimidad de los cuerpos crea, por lo menos durante una primera fase y antes de que haya engendrado una especial duplicidad y el secreto respecto a la misma persona, Albertine me contó sobre su familia
y un tío de André una historia de la que en Balbec se había negado a decirme una palabra, pero no pensaba que debiese parecer que aún guardaba secretos conmigo. Ahora, si su mejor amiga le hubiese dicho algo contra mí, para ella habría sido una obligación contármelo. Insistí para que volviese a casa, y acabó por irse, pero tan confusa por mí de mi grosería, que, para disculparme, casi se reía, como la dueña de una casa a la que vemos de chaqueta y que nos afecta así, a la que vamos de chaqueta y que nos afecta así, aunque no le resulta, aunque no le resulte indiferente. ¿Está riéndose?, le dije. No me río, le sonrío, me respondió con ternura. ¿Cuándo volveré a verle? Añadió como si para ella fuese inconcebible que lo que acabábamos de hacer, siendo habitualmente la coronación, no fuese al menos el preludio de una gran amistad, de una amistad preexistente, y que debíamos descubrir, confesar, y que era la única que podía explicar aquello a lo que nos habíamos abandonado. Ya que usted me lo autoriza, en cuanto pueda se lo haré saber. No me atreví a decirle que pretendía subordinar todo a la posibilidad de ver a Madame de Stermarie. Ay, será de improviso, nunca lo sé de antemano, le dije. ¿Sería posible que mande a buscarla por la noche cuando yo esté libre? Pronto será muy posible, porque tendré una entrada independiente de la de mi tía, pero en este momento es impracticable. En todo caso, vendré por si acaso mañana o pasado mañana por la tarde, y usted me recibe solo si puede. Cuando llegó a la puerta, sorprendida de que no me hubiese adelantado, me ofreció la mejilla, pensando que no había ninguna necesidad de un grosero